su energía volcada hacia sí mismo. En el caso del maníaco, todo está puesto afuera. Hasta pareciera, es importante notar, solamente es una apariencia, que no hay actividad emocional profunda, que todo está puesto en el afuera, se ven desinhibidos en lo social. También pueden incurrir en actividades delictivas, en consumo de drogas o de alcohol descontrolado. Y bueno, como ya mencionaba Ale, también esta situación de presentar alucinaciones o delirios, de repente escuchar voces, sentir que el semáforo se les está volviendo amenazante, que esto sería parte de las alucinaciones. Claro, los objetos en confabulación en contra de él, como que cree que todo está en contra, muy paranoide se vuelve el sujeto. Exacto, y ese es el tipo del trastorno bipolar paranoide. Exacto. Que podemos encontrar que aquí ya se combina el trastorno bipolar con la ideación paranoide, que es cuando la persona siente que la gente está en su contra, que no alcanzan a percibir sus cualidades, que están envidiosos de sus talentos y que lo que quieren es quitarle toda esa riqueza que presenta, y entonces en ese caso ya estaríamos hablando de un subtipo del trastorno bipolar, que es con estas ideas paranoides. Claro que ya, bueno, ya es lo que antes le llamábamos psicosis, ¿no? O sea, es un trastorno, digamos, mucho más grave, un deterioro mayor en la personalidad del ser, donde en la psicosis, después que regresa de esa manía, no recuerda lo que sucedió, y por ahí hasta estuvo bailando, estuvo cantando, estuvo haciendo muchas cosas que después no recuerda, y esto, bueno, ya es una patología como mucho más severa. Ahora, si me permites, Ale, quisiera nada más comentar que si bien estamos hablando de los aspectos más patológicos del trastorno bipolar, hay quienes en la fase maníaca sí alcanzan a tener grandes logros, y de eso tenemos muchos personajes en la historia del arte y en la historia de las grandes creaciones, incluso artísticas y científicas. Sí, científicas. No sé si quieres que mencionemos tenemos algunos, sí, como Van Gogh. ¿Quiénes más tenemos? Tenemos a Virginia Woolf, que era una mujer que presentaba periodos de depresión muy profunda y luego momentos de hipomanía, donde se dedicaba a crear. También músicos como Schumann, como el conocido Tchaikovsky, Händel, también el poeta, que era el poeta maldito, Charles Baudelaire. Entonces tenemos una lista muy amplia. Ernest Hemingway, el autor del Viejo y el Mar. Son artistas que presentaban este trastorno. Entonces, si bien hay que cuidar que no llegue al extremo patológico, sí hay que tener en cuenta que algunas personas alcanzan a tener grandes logros. Sí, sobre todo en el estado hipomaníaco estábamos hablando, porque en la fase depresiva no puede ni crear su propia vida, ni pensar en los demás, ni nada. Digamos, solamente en esa fase. Bueno, ¿cómo poder ayudar en este trastorno a estos seres que están sufriendo y que es una población bastante alta? ¿Cómo podríamos ayudarlos desde el psicoanálisis, en tu caso, que sos la experta en psicoanálisis, yo desde el enfoque de la psicoterapia integral? Si quieres comenzar, ¿qué haces tú cuando viene un paciente bipolar? Porque hay algunos que necesitan como 10 o 20 años para saber el diagnóstico preciso. No es tan sencillo dar un diagnóstico a simple vista. A veces nos parecen como personas muy eufóricas, como fanáticos, o personas con depresión. En la fase de depresión los vemos como que necesitan solamente un digamos, bueno, hay medicación específica para esto, por supuesto, pero ahí está cómo ayudar a una persona que viene en esta fase de depresión o en esta fase de manía, si no sabemos por un psiquiatra o un neurólogo que está ya declarado como trastorno bipolar. Bueno, primero que nada, cuando un psicoanalista nos encontramos frente a un paciente con un trastorno bipolar, tenemos que entender que una buena parte del trastorno bipolar viene por herencia. En las familias de estos grandes artistas que mencionábamos hace un momento, en la genealogía de sus familiogramas, por decir, encontramos que hay muchos parientes, ya sea cercanos o tíos por segundo grado, que presentan este trastorno. Entonces sí hay una predisposición genética importante que hay que tomar en cuenta. Eso es algo que antes de dar un tratamiento tenemos que entender. ¿Por qué?
porque de alguna manera hay que ver que hay personas que pueden tener esta predisposición genética, pero llegan a un ambiente que los estimula adecuadamente, un ambiente familiar estable, en el cual no van a desarrollar el trastorno bipolar. Sin embargo, hay quienes nacen en un ambiente en donde sus relaciones interpersonales van a tener determinadas características que van a favorecer que se presente este trastorno. Antes de mencionar cuáles son estas características, también es importante tener en cuenta que en el trastorno bipolar se va a necesariamente a presentar un trastorno bioquímico, en donde va a haber falta de litio. Y por esa razón se tiene que trabajar de manera interdisciplinaria con un especialista que pueda prescribir el litio, y además no solamente se prescribe una vez y el paciente lo toma y ya, sino que tiene que estar controlando, viendo en qué momento hay que ajustar las dosis que está tomando el paciente para que no vaya a haber un desajuste bioquímico en este sentido. Teniendo sí. El litio es fundamental, sí, como para organizar a la persona y no desequilibrar tanto de un polo a otro, pero también necesita benzodiazepinas, que justamente es un ansiolítico, necesita antidepresivos, justamente en la fase antidepresiva, antipsicóticos muchas veces, anticonvulsivos, o sea, todo depende de quién es ese paciente. Claro, nosotros, bueno, tú como psicoanalista, no psiquiatra, no. Y yo como psicoterapeuta, por supuesto, no podemos brindar este apoyo, pero ahí está, ¿qué podemos hacer además de que ese paciente, una vez que está tratado y que por supuesto no deje la medicación por nada del mundo, podemos colaborar, coadyuvar con, ahora vamos a hablar con productos o con la alimentación? ¿Qué podríamos hacer desde el psicoanálisis, Vanessa? Bueno, pues entonces el psicoanalista tiene que entender que la persona que presenta el trastorno bipolar, o como antes se llamaba la psicosis maníaco-depresiva, proviene de una familia en donde se ha visto que los estudios han mostrado que por lo general son familias que en algún momento presentaron una pérdida importante. Puede ser que hayan sido emigrantes y hayan perdido el país de origen, puede ser que hayan sido personas con una riqueza importante y que la hayan perdido, y que entonces se genera en la fantasía de la familia la idea de que hay una persona, un miembro de la familia, en este caso se lo asignan el lugar al futuro paciente con trastorno bipolar, que va a venir como a rescatar a la familia de ese desprestigio o de esa falta de prosperidad, y le asignan la tarea de que sea el que va a darles el nombre o la riqueza que habían perdido. Entonces, estas personas de niños se ven obligados a asumir responsabilidades para las que no están listos. Pero bueno, también hay que tomar en cuenta que tienen un talento que los destaca de entre los hermanos. Entonces, el psicoanalista tiene que tener en cuenta esta constelación familiar para entender de dónde provienen. También hay que considerar que en estas familias muchas veces no hay una figura de autoridad asignada. Entonces está diluida la autoridad. De repente son como diferentes personas, los papás, los tíos, todos intervienen en la educación de este niño y no hay una sola persona que asuma la autoridad, y esto también genera confusión y problemas en la identificación de este niño. Entonces, de esta manera se va generando los ingredientes interpersonales que se combinan con la predisposición genética, con la desbalance bioquímico, para generar una persona depresiva, que en los momentos de depresión se siente malo, siente que de alguna manera no acaba de integrarse como una persona con cualidades y defectos, sino que alberga secretamente, inconscientemente tendríamos que decir, la sensación de que es una persona mala, que puede hacer daño. Y esto la hace sentirse, la hace que se vuelva ensimismada, que aparece como una persona egoísta, muy dependiente. También sí, hay que tomar en cuenta que cuando quiso independizarse de mamá o de la familia, hubo un movimiento como de protesta de parte de la mamá o de los cuidadores para que no se separara afectivamente. Entonces son personas que desarrollan esta dependencia muy fuerte. Baja estima, muy baja. Baja autoestima, sí, por supuesto, y entonces se vuelven personas muy demandantes. Así van a ser con el psicoanalista. Muy demandantes, dependientes, pero a la vez dejan esta sensación de que no se les puede ayudar,
dejan la Sí. sensación de impotencia en la persona que les quiere ayudar. Como barril sin fondo, necesito Como más, necesito más, necesito más. Claro, Vienen con una gran